Dice la palabra en Juan 6, y yo quiero que pienses en el título de esta palabra: todo lo que tengo, todo lo que tienes. Medita sobre eso, todo lo que tengo. Y dice Juan 6 así, una historia que ya todos conocemos. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, que es la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Os imagináis a Jesús diciendo: oye, hay un problema, ¿de dónde, Felipe, compraremos pan para darle de comer a estos? ¿Os imagináis? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, sacó la calculadora Felipe y dijo: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. 200 denarios de pan. Un denario equivale al salario de un día de una persona. Imaginaros, 200 denarios. En ese día no estaba Carlos y Jordan para traernos el pan y dar de comer a tanto como el que ha traído hoy. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho, escucha esto, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5.000 varones. ¡Wow! Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¿Qué nos enseña esta palabra? Esta palabra es el centro de la prédica de hoy. Esto quiere decir que hubo un muchacho, hubo un problema de que había hambre y el problema de que no había comida. Pero hubo un muchacho que dio todo lo que tenía. Ante un problema hubo alguien, un muchacho, que dio todo lo que tenía. Se desprendió de todo lo que tenía para dárselo a Jesús. Sin embargo, vemos que aunque dio todo lo que tenía, no era suficiente para solucionar el problema. Este muchacho podía haber dicho: yo me quedo con un pez, me quedo con medio pan, me aseguro que yo como y el resto que hagan con él lo que quieran. Pero no hizo eso. Eso es lo que hacemos muchos de nosotros. Por eso la palabra de hoy se llama todo lo que tengo. Todo lo que tienes. Muchos hoy en día damos un poco, pero nos guardamos. Muchos de nosotros hubiésemos reaccionado: yo me guardo un pez y medio pan y yo como, el resto lo doy. Sin embargo, este muchacho lo dio todo, lo puso todo en manos de Jesús. Y esto nos enseña que cuando entregamos todo en manos de Jesús, Jesús lo multiplica. La historia hubiese sido diferente si este chico hubiese decidido, como Ananías y Zafira, quedarse con un pez y con un pan y dar el resto que le sobraba. La historia no hubiese sido la misma si este chico no tiene la fe suficiente de entregarlo todo en manos de Jesús. Este chico entendió, le fue revelado
que si él ponía todo, él tenía una oportunidad para ver el poder de Jesús. Nadie tenía nada, solo este muchacho. Tuvo la oportunidad de que Jesús multiplicase sus panes y sus peces. A veces tenemos la oportunidad de ver un milagro de Dios, pero no lo vemos, porque en vez de entregar los 5 panes y los 5 peces, queremos ser prudentes, y esa es la mayor de nuestras imprudencias, al quedarnos con algo por si acaso. ¿No te entiende lo que estamos hablando? Y estoy hablando acerca del corazón. Carlos, por favor, pórtate allí. Estoy hablando acerca del corazón. La palabra no habla acerca del corazón. No entregamos todo el corazón. Es por eso que nuestra historia es diferente a la historia que estamos leyendo. Queremos ser prudentes y esa prudencia es la mayor de nuestras imprudencias. Esta historia nos enseña de que si ponemos todo en manos de Jesús, Jesús lo multiplica y sobra y no se pierde nada, porque Jesús no te da lo justo que necesitas, te da para que sobreabunde. Ese es Jesús. El problema hoy en día, que de nuestro corazón le entregamos a Jesús lo que nos interesa, pero nos quedamos con un pececito y un pan para saciar nuestra hambre. Entonces nuestra historia no termina como esta historia. En esta historia todos fueron bendecidos. El muchacho primeramente y los 5.000 varones, junto con las mujeres y niños que había en aquel lugar. ¿Entendéis de lo que estamos hablando? Esta historia no habla de entregar todo lo que tengo, y lo más valioso que tengo es el corazón. La palabra dice que cuide a tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón es lo más valioso que tienes, y Jesús quiere todo tu corazón, no parte de tu corazón. Si ponemos todo en manos de Jesús, eso es multiplicado y soluciona el problema. Con esta historia aprendemos que nuestros recursos no son suficientes. Esta historia nos enseña que nuestra habilidad y fuerza no es suficiente, pero aprendemos que tu recurso en manos de Jesús se multiplica. Tu fuerza en manos de Jesús se multiplica. Pregúntale a Sansón si no es así. Tu sabiduría en manos de Jesús se multiplica. ¿Cuándo? Cuando le entregas todo, no una parte. Más adelante hablaremos de Ananías y Zafira. Ellos quisieron ser prudentes y no entregaron todo y mintieron al Espíritu Santo. Porque pensaron que quizá había riesgo en que Jesús le fallase. Entonces me quedo con algo. Eso nos pasa ahora. Que estamos con un pie en Jesús, pero en otro pie por si acaso se cae aquí, yo con el pie aquí hago así, no me caigo. Y caemos como Ananías y Zafira, porque no lo entregamos todo. Entregar todo significa creer en Jesús. Entregarlo todo significa creer en Jesús. Creer en Jesús no es solo decir creo en Jesús. Creer en Jesús es entregar todo. Es por eso que Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. ¿Cuánto entienden esto? Jesús dijo, sin mí tú no puedes hacer nada. Sin mí, dijo Jesús, tus recursos no van a ser suficientes. Y cuando pase esa aflicción, sin mí no vas a poder salir de la aflicción. Permaneced en mí y yo en vosotros, dice Jesús. Como el pámpano no puede llevar fruto, no puede por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Jesús dice, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto, mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer.
Si Jesús no hubiese estado en esa escena, en ese momento, el recurso del muchacho no hubiese sido suficiente. La capacidad para calcular de Felipe no hubiera sido suficiente para solucionar el problema. Pero esa fuerza, esa capacidad, ese recurso de un muchacho, poniéndolo todo sin reserva, todo lo puso, y el muchacho tendría hambre. Para eso llevó los panes y los peces. Porque él diría, o quizás su madre, esto va para largo, va a tener hambre, va a tener que comer allí. Voy a darle algo a mi hijo. Él lo entregó todo. ¿Acaso no iba a tener hambre el muchacho? Pero no pensó en los posibles riesgos. Ese es el problema, que pensamos en los posibles riesgos. Con Jesús no hay riesgo. Hay riesgo cuando no te entregas de todo corazón. Cuando tú lo entregas todo como hizo este muchacho, Jesús lo multiplica por su palabra. Jesús toca lo natural para que sea sobrenatural. Así como Pedro cuando estaba pescando y toda la noche no pescó nada, y Jesús dice, a la derecha, echa la red. Pero yo llevo toda la noche pescando. ¿Qué voz me está diciendo a la derecha? Si la he echado a la derecha, a la izquierda, al centro y para adentro. Para todos los lados. ¡A la derecha! Y le dio por obedecer, y de repente todos los peces acudieron. Por la palabra de Jesús. Sin Jesús nada podemos hacer. Es por eso que cuando digo con Jesús, estoy diciendo con la fe. Sin Jesús alcanzaremos lo que nuestros recursos nos permitan. Sin Jesús alcanzaremos solo lo que nuestro esfuerzo nos permita. Escucha bien, sin Jesús vas a alcanzar solo lo que tus recursos te dejen alcanzar. Sin Jesús solo vas a alcanzar lo que tu esfuerzo te deja que alcances. Sin Jesús solo alcanzaremos lo que nuestras habilidades y talentos nos permitan. Sin Jesús tenemos límites. Pero con Jesús todo es posible. Con Jesús el cielo es el límite. ¿Cuánto entiende lo que estamos hablando? Todos nacemos con talento, con capacidades. Sin Jesús solo tienes límite, porque tu esfuerzo tiene un límite, tu fuerza tiene un límite, tus recursos tienen límites. Vas a creer, algunos creen que han llegado lejos, pero no han avanzado nada, porque sin Jesús no podemos hacer nada. Porque lo que este mundo llama avance, sin Jesús, ese avance se queda aquí en la tierra. Tú te irás, tu avance quedará aquí. Ponle nombre al avance. Ponle el nombre que quieras, se quedará aquí. Tú no permanecerás en esta tierra. Lo que la gente dice que es avance se quedará aquí. Con Jesús tus avances te llevarán al cielo e irán contigo. Con Jesús el cielo es el límite. Por eso dijo Jesús, si tuviera fe como un grano de mostaza. No dijo como un mango, que es así. Dijo como un grano de mostaza. Yo tenía en casa grano y ya no lo paso porque la última vez que lo traje os llevasteis unos cuantos y me dejasteis casi sin grano, ¿eh? Tenía que decir. La cajilla estaba medio vacía. Dijiste, yo voy a quedarme con uno, no lo va a notar el pastor. Uno y otro y otro. Muy pequeñito, casi diminuto. Jesús dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, Mateo 17, 19. Entonces los discípulos, llegándose a Jesús en privado, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Un problema. ¿Por qué tú sí y nosotros no? Un problema, no se va el demonio. Y hemos hecho unos cuantos, pero este no se va, no lo podemos expulsar. Y les dijo, por vuestra poca fe, porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Por eso dijo, con Jesús todo es posible. Pero tuvieron un problema los discípulos. ¿Y por qué no se va este demonio? Por vuestra poca fe.
Hablar de Jesús es hablar de fe. Si hablamos de Jesús sin fe, estamos hablando de un Jesús histórico lejos de nosotros. Cuando hablamos de Jesús en fe, estamos hablando del Jesús que está en nosotros. ¿Entienden lo que estamos hablando? Muchos hablan de Jesús, del Jesús que está lejos. Jesús histórico, que murió y resucitó hace 2000 años, que cambió la historia y el calendario en antes de Cristo y después de Cristo. Un Jesús que está en la historia. Cuando hablas de Jesús en fe, estás hablando del Jesús que está en ti, que obra en ti. Diréis a este monte, pásate de aquí a allá y pasará y nada os será imposible. Pero esta clase no sale sino con oración y ayuno, es decir, con relación. No podemos hablar de Jesús, del Jesús que está lejos de nosotros. Tenemos que hablar del Jesús que está en nosotros, del Jesús del cual nosotros tenemos relación con Él. Sin relación se muere la amistad. Sin relación el amor se apaga. Y esto nos sigue enseñando que el muchacho dio lo que tenía con fe. Fue la fe la que hizo que se multipliquen los panes y los peces. Y la palabra nos enseña que sin Jesús, y sin Jesús quiere decir sin fe, estamos muy limitados. Sin Jesús quiere decir sin fe, porque si no tienes fe no tienes a Jesús. Pero Jesús, escucha, enseñó a sus discípulos que su limitación, su obstáculo, era más fuerte que ellos por su falta de fe. Tuvieron un problema, una limitación. No se va este demonio, no podemos expulsarlo. Eso era más grande que ellos. Esa limitación era más grande que ellos por su falta de fe. Y eso nos ocurre muchas veces en nuestra vida. Una limitación se hace más grande que nosotros por nuestra falta de fe. Jesús enseñó a sus discípulos que la fe es más poderosa que una montaña. Jesús le enseñó a los discípulos, una montaña es algo pesado, algo fuerte, algo imposible. ¿Quién puede mover una montaña? Jesús enseñó que la fe es más poderosa que una montaña. Es decir, Jesús enseñó que la fe es el antónimo de lo imposible. Un antónimo es lo contrario. Jesús le enseñó que la fe es el antónimo de lo imposible. Cuando te digan un antónimo de fe, de imposible, tú di fe. Eso es lo contrario. Dar todo lo que tienes a Jesús es entregarte a la fe en Jesús. Creer que Jesús es tu cuidador. Creer que Jesús es tu protector. Creer que Jesús es tu salvador. Creer que Jesús es tu sanador. Es creer que cuando esté pasando el valle de sombra y de muerte, creer que Jesús está conmigo y que es mayor que cualquier peligro. De eso se olvidó el pueblo de Israel cuando Dios los sacó de Egipto y iban camino de la tierra prometida. Cuando pasaron por problemas y dificultades, olvidaron que Dios estaba con ellos. Y es por eso que perecieron, por falta de fe. Creer en Jesús es que cuando estés por medio del valle de sombra y de muerte, que lo dice el Salmo, no temeré mal alguno. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Porque Jesús dijo, en este mundo pasaréis aflicción. No podemos vender un evangelio que todo es bonito de color de rosa. Jesús dijo, en este mundo pasaréis aflicción, pero no temáis, yo he vencido al mundo. No tengáis temor, yo estaré con vosotros hasta el fin. Yo os libraré, porque Jesús ha vencido al mundo. Jesús quiere todo de ti, Jesús quiere todo de mí. Jesús quiere tu corazón y no una parte de Él. Jesús quiere mi corazón y no una parte de Él. Cuando solo entregamos parte de lo que somos, es porque no hay fe en nuestro corazón. Cuando solo entregamos una parte de lo que somos, estamos mostrando al reino espiritual que no tenemos fe, porque nos reservamos la otra parte por si Jesús me falla. Y eso no es fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. It is impossible. Y hubo un matrimonio, como dije antes, Ananías y Zafira, su mujer.
que en aquel tiempo todos estaban aportando lo que tenían para que nadie pase necesidad. Pero ellos consideraron que era prudente vender la heredad, pero no darlo todo. Cuando no tenían obligación de darlo todo, ¿acaso Jesús te está obligando a que venga la salvación? Jesús no obliga a nadie a que venga la salvación. Es Satanás el que te obliga a hacer lo malo. Jesús no. Jesús por amor te habla, te predica, para que tú decidas venir a Él. Él no obliga. No era obligación dar nada. El que daba, lo daba todo por amor. Pero ellos vieron prudente vender una heredad y guardarse una parte, y la otra vamos a darla. Y así parece que somos los que más damos, porque una heredad cuesta dinero. Si doy la mitad de una heredad, estoy dando bastante, y los demás dirán: wow, lo que está dando tal persona. Imaginaros que vendemos un piso, 120.000 euros. Vamos a dar la mitad. Y 60.000 euros está donando a la iglesia tal persona. Uy, qué bien queda. Pero su corazón estaba mintiendo al Espíritu Santo, no a Pedro, al Espíritu Santo. ¿Por qué? Por una falsa prudencia que los hizo resbalar y mentirle al Espíritu Santo, y cayeron muertos, dice la palabra. Y Pedro les dijo: no teníais obligación de dar. Lo vendéis, es vuestro. ¿Quién os los va a pedir? Pero por cuanto habéis mentido al Espíritu Santo. Todos sabéis el final de Ananías y el final de Zafira. ¿Por qué? Porque si uno da, el Señor no quiere la mitad de tu corazón. El Señor no quiere un tercio de tu corazón. No va a estar feliz. Él quiere todo tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque Él no tiene parte con las tinieblas. El Espíritu Santo no va a compartir tu templo con las tinieblas. Así como muchos de vosotros no queréis compartir vuestro piso, ¿verdad que no? Yo no quiero compartir. Yo con mi familia está. Yo no alquilo habitaciones. ¿Entendéis lo que estamos hablando? El Espíritu Santo no quiere compartir. El Señor no comparte. La luz no se mezcla con las tinieblas. La luz no hace alianza con las tinieblas. Jesús te pide todo tu corazón y cree en Él, que Él hará. Solo cree en Él en momentos buenos y en momentos que parezcan malos. Cree en Jesús. Todos los que estáis aquí tenéis ya una edad, y todos han pasado por valles de sombras, de dificultades, y podéis decir: aquí estoy. Muchos han pasado enfermedades y pueden decir: hoy estoy aquí, en el 2018. Puede decir: Jesús me ayudó y estoy aquí. Todo tu corazón, todo lo que tienes. Dice Primera de Reyes, ya vamos a ir terminando. Elías se acercó, Primera de Reyes 18:21. Elías el profeta se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo? ¿Sabéis lo que significa hasta cuándo? Ya lleváis mucho tiempo. ¿Hasta cuándo significa tanto tiempo? Habéis visto la mano de Dios poderosa y seguid, lleváis ya años. ¿Hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidle. Y si Baal, seguidle a Él. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, o todo el corazón o no le des nada. O me entrego a Él de todo corazón, o le entrego mi corazón a otra cosa. Si Dios es Dios, si Jesús te salvó, sírvele a Jesús de todo corazón. Si no crees que Él te salvó, sigue tu vida en el mundo. Dice: ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidle. Y si Baal, seguidle a Él. Pero el pueblo no le respondió ni una palabra. El pueblo se quedó. ¿Qué hacemos? Vamos a terminar con Apocalipsis, este versículo que nos gusta a todos. Capítulo 3, versículo 15. Yo conozco tus obras, dice el Señor. Esto quiere decir que yo te puedo engañar a ti.
Tú me puedes engañar a mí, pero ni tú ni yo podemos engañar a Dios. Esto quiere decir que Él conoce mis obras. Él conoce tus obras. Yo te puedo engañar con mi mejor sonrisa, pero el Señor conoce de dónde procede esa sonrisa. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. ¡Wow! O frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, tibio significa mezcla entre frío y caliente. Tibio significa mi corazón está. Jesús, eres mi Señor y yo vivo como quiero. Tibio significa que yo un día vengo y digo, Jesús, te amo, eres mi aleluya. Mi aleluya es para ti. Pero también hay una parte de que mi aleluya es para otro. ¿Cuánto entiende lo que estamos hablando? Mezcla de frío y mezcla de caliente. La palabra dice, ojalá fueses, oh frío. Es decir, que no quieras saber nada de mí. O que me entregues todo tu corazón, pero tibio no. Porque la luz no se mezcla con las tinieblas. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El muchacho, vuelvo al muchacho. ¿Volvemos al muchacho o nos quedamos en Apocalipsis? Vamos al muchacho, nos gusta más el muchacho, que Apocalipsis. El muchacho, dije, podría haberse quedado un pez y un pan para comer y entregar el resto. El muchacho entregó todo lo que tenía. Acuérdate, todo lo que tienes. Jesús te pide, da todo, porque Jesús lo multiplica. Y eso mismo nos pide Jesús, que le entreguemos nuestro corazón sin reservas. Entregar el corazón sin pensar que Jesús te va a fallar, sin pensar que hay riesgos, no hay riesgo. Sin pensar, voy a perder amigos, voy a perder, no vas a perder con Jesús, es ganar. Si estando en Jesús pierdes amigos, quiere decir que no eran tus amigos de verdad. Si con Jesús pierdes relaciones, se apartan de ti, quiere decir es que esas relaciones no te amaban a ti de verdad. Entreguemos nuestro corazón a Jesús, creyendo con fe que Jesús hará maravillas, creyendo que Él nos dará una herencia de salvación, creyendo que Él no nos dejará huérfanos, no nos dejará solos. Ponte de pie y oremos.